Hola a todos y bienvenidos a este nuevo análisis. Hoy vamos a desgranar un artículo fascinante del investigador Kang-Sin Choi. Un trabajo que, de verdad, transforma por completo nuestra visión sobre qué es la mente. Vamos a ver cómo redefine la inteligencia pasando de ser esa especie de propiedad mística o casi mágica que todos tenemos en la cabeza a convertirse en una proporción matemática estrictamente medible. Es un cambio de paradigma espectacular porque nos permite evaluar cualquier sistema físico, desde una simple piedra hasta el cerebro humano, bajo exactamente la misma lupa. Y bueno, para arrancar vamos a plantear una pregunta bastante provocadora. ¿De verdad es posible reducir toda la inmensa complejidad del intelecto a una simple ecuación matemática? A ver, históricamente, Alan Turing fue el pionero en abordar esto con mucho cuidado allá por el año 1950. Turing propuso su famosa prueba de comportamiento, el test de Turing, precisamente para esquivar el tremendo lío que supone definir qué es la inteligencia de forma absoluta. Quería evitar a toda costa la trampa de confundirla con la consciencia. Y aunque sus intuiciones fueron geniales y súper adelantadas a su tiempo, se quedó a las puertas de dar una definición formal. Pues bien, hoy vamos a cruzar esa frontera. Punto número 1. El problema de la inteligencia. Pasamos al punto 2, la ecuación de la inteligencia. Vale, para entender bien este salto de la pura filosofía a las matemáticas duras, tenemos que definir la ecuación central que propone el artículo. Hablamos de la densidad de inteligencia. Se representa con la letra I mayúscula y es igual al logaritmo de n dividido por c. Y sí, a simple vista puede parecer otra fórmula técnica más, pero resulta que encapsula el núcleo absoluto de lo que hace que un sistema sea inteligente. Básicamente mide de forma súper precisa cuántas cosas genuinamente diferentes y correctas puede hacer un sistema, por cada unidad de información que necesita para existir. Y esto ilustra a la perfección la batalla que se libra en el interior de cualquier intelecto. Es un equilibrio fundamental, fijaos. Por un lado tenemos n, que representa el número de salidas independientes, es decir, la cantidad de respuestas totalmente distintas y no repetitivas que un sistema es capaz de generar. Y por el otro lado está c, que vendría a ser el coste, la longitud total de la descripción, o para que nos entendamos mejor, el tamaño físico del programa o del libro de reglas necesario para producir esas salidas. El éxito cognitivo, la inteligencia real, radica justo en la tensión entre estas dos variables. Y con esto podemos construir un continuo de inteligencia que abarca cualquier sistema físico que podamos imaginar. Fijaos en la tabla. En la parte superior tenemos una roca. Una roca reacciona a su entorno, claro, pero sus respuestas no son independientes, así que su densidad de inteligencia es prácticamente cero. Luego, bajando un poco, tenemos los circuitos básicos, que computan cosas pero cuya densidad se mantiene estática. Y finalmente, en la base de la tabla encontramos los algoritmos complejos, los grandes modelos de lenguaje y nuestro propio cerebro. En estos sistemas, el mecanismo físico, es decir, el tamaño del cerebro o del código, es fijo, pero el número de salidas que pueden generar diverge hacia el infinito. Y es ahí, exactamente ahí, donde ocurre la magia de la verdadera inteligencia. Vamos con el punto 3. Memorizar frente a saber. Una diferencia absolutamente clave. Porque, claro, para entender la diferencia entre saber algo de verdad o simplemente memorizarlo como un loro, vamos a usar un experimento mental brutal, el cabeza de bloque, propuesto por el filósofo Ned Block. Imaginemos un sistema que sea básicamente una tabla de búsqueda gigantesca. No razona, solo tiene memorizada cada posible conversación de 100 palabras. Para lograr almacenar todas las combinaciones posibles de una charla tan cortita, este sistema necesitaría una cantidad de almacenaje que rompe la cabeza, 10 elevado a la potencia de 403 bits, un número literalmente incomprensible. Para que nos hagamos una idea de la magnitud del problema, esta comparativa nos demuestra que la memorización pura es una imposibilidad física masiva. A la izquierda tenemos la cantidad estimada de átomos en todo el universo observable. Todos son unos 10 elevado a la 80, y a la derecha los bits necesarios para nuestra simple tabla conversacional de 100 palabras es infinitamente mayor. Esto demuestra de forma científica y aplastante que usar la pura memorización para dominios abiertos como el lenguaje humano o las matemáticas es estrictamente imposible. Fijaos que ni siquiera convirtiendo cada átomo del universo entero en un disco duro conseguiríamos almacenar todas esas respuestas. Por lo tanto, y esta es una de las grandes conclusiones del artículo, verdaderamente saber requiere generalización. Si un sistema necesita hacerse más y más grande físicamente cada vez que tiene que dar una nueva respuesta, simplemente está memorizando, y tarde o temprano colapsará ante la inmensidad del infinito. En cambio, si el sistema utiliza un mecanismo finito y fijo para producir un número infinito de salidas correctas, entonces sí posee conocimiento real. La inteligencia sería, en esencia, la máxima compresión de reglas para conseguir la máxima expansión de resultados. Pasamos al punto 4. Anatomía de un sistema. Bueno, ¿y cómo logra físicamente un sistema esta asombrosa capacidad de generalización?
Para desglosarlo, imaginemos al hombre de las sumas. Pensemos en una persona con una capacidad mental súper limitada. Solo puede sumar números de un solo dígito en su cabeza. Esa sería su regla de transición interna fija. Sin embargo, resulta que este hombre puede resolver multiplicaciones gigantescas. ¿Cómo lo hace? Pues muy fácil, usando un bloc de notas externo y aplicando un bucle. Simplemente repite su pequeña regla mental una y otra vez, anotando los resultados temporales en el papel. El secreto no está en tener una mente de tamaño infinito, sino en aplicar de forma repetida una regla muy cortita sobre un espacio de trabajo externo. Y adivinad qué, así es exactamente como funcionan nuestros ordenadores, o incluso nuestro propio razonamiento cuando usamos papel y boli. Todo este proceso introduce una métrica súper interesante que el autor llama contextualidad. En la teoría de la información, esto se define como la inversa de la complejidad condicional de Kolmogorov. Pero tranquilos, para no enredarnos en jerga técnica, esto significa algo muy intuitivo. Cada resultado previo que hemos anotado en nuestro bloc de notas ayuda a limitar y a predecir lógicamente el siguiente paso. La contextualidad une dos cosas fundamentales, que una respuesta sea correcta y que a la vez sea novedosa. Es una forma de aportar un rigor matemático increíble a todo este proceso de razonamiento. Llegamos al punto 5, la habitación china resuelta. Aplicando todo este marco matemático que acabamos de ver, por fin podemos abordar el famosísimo argumento que el filósofo John Searle planteó en 1980. Searle decía que la sintaxis no es suficiente para la semántica. Él imaginó a una persona que solo habla inglés encerrada en una habitación. A esta persona le pasan papeles con símbolos en chino y siguiendo un enorme libro de reglas en inglés es capaz de devolver caracteres chinos perfectos. Searle afirmaba que el sistema, es decir, la persona más el libro, solo está ordenando símbolos, ejecuta pura sintaxis, sin tener ni la más mínima idea del significado real de lo que está procesando. Según él, ahí no hay semántica, no hay comprensión verdadera. Pero claro, si examinamos la anatomía de esta famosa habitación usando nuestras nuevas métricas de densidad de inteligencia, la lógica de Searle se desmorona por completo. Fijaos, cualquier libro de reglas que sea capaz de responder infinitas preguntas matemáticas en perfecto chino tiene que ser por definición un objeto físico finito. Y como ya hemos comprobado con los átomos del universo, es físicamente imposible que ese libro sea una simple tabla de memorización, porque el universo entero no da para tanto. Así que la conclusión es inevitable. El libro de reglas en sí mismo debe contener algoritmos abstractos de generalización. El intelecto real reside en el propio libro, que fue dotado de esas reglas generalizables por quien lo escribió en primer lugar. Y esto refuta la premisa de Searle de una manera monumental. Nos demuestra que tener la sintaxis correcta en realidad genera el significado de forma totalmente automática. El autor del artículo establece que el significador sobre cualquier dominio es ni más ni menos que la selección y ordenación correcta de funciones para producir salidas exactas. No hace falta añadir ningún polvo mágico filosófico. Si el sistema aplica las funciones en el orden adecuado para abarcar una infinidad de situaciones posibles, el significado semántico ya está ocurriendo en el puro acto de esa correcta disposición mecánica. Y bueno, nos despedimos hoy con un pensamiento que es inevitable hacerse llegados a este punto. Si la inteligencia, el conocimiento y la comprensión plena pueden trazarse de manera tan exacta como una proporción entre infinitas salidas y un conjunto reducido de reglas, ¿es posible que el significado mismo de todo lo que experimentamos sea simplemente la composición matemáticamente perfecta de pequeñas funciones? Es sin duda una perspectiva fascinante que desafía todo lo que creíamos saber sobre la mente. Nos vemos en el próximo análisis.